Independientemente de la caracterización de los personajes, para mí, o sea, me llegó mucho porque, digamos, siempre yo trato de atar las cosas que veo y que leo a mi realidad y a las cosas que me interesan. Y yo lo que vi aquí fue, o sea, como yo lo leí, fue relacionado a las masacres que hemos vivido acá y que pues se han vivido en guerras. Esto no es una guerra, pero sí habla de un grupo de gente que hace cosas, digamos, salvajes y que incluso a lectores como Alejandro les puede provocar risa, o sea, podría incluso resultar divertido para algunas personas verlo, leerlo, pero a mí pensando en todo lo que hay de humano ahí detrás, de verdad me hizo llorar. Esa escena fue como porque me acordé de relatos, por ejemplo, que yo escuchaba de víctimas acá, que son salvajes, y digo, es verdad que hay gente que es capaz de hacer eso, no solo escribirlo, no solo leerlo, sino hacerlo en la vida real. Y no sé si valga la pena leer Sí, adelante. el párrafo. Hizo un descanso para enjugarse el sudor de la frente y después abrió otro corte paralelo, el otro lado de la columna vertebral. Luego se arrodilló e introdujo las manos en las heridas. Estuvo tanteando durante un instante y sacó los pulmones por las hendiduras. Cuando Nadot resopló y jadeó, los pulmones se agitaron. Parecían dos alas. Yo tuve que darme la vuelta. Aquello era espeluznante. El personaje estaba de espaldas, ya lo habían reducido, digamos. Bueno, en fin. Bueno, un poco dando continuidad a la opinión de Caro Lancheros, es muy chistoso. Estaba yo en mi proceso de lectura y obviamente hay un proceso de creativo en mi mente y me estoy pintando la escena y tuve la sensación cuando hacen la advertencia de mencionar esta escena, este momento que le llaman el águila de sangre, cuando la enuncian precisamente de cerrar mis ojos. O sea, no quería yo ver la escena que estaba yo misma recreando en mi mente, precisamente porque pensaba que iba a ser algo impresionante. Y efectivamente cuando leí con mucho detalle, y no quería leer precisamente porque sabía que iba a ser una escena un tanto descriptiva de algo cruel, me sentí impresionada y después cuando terminó precisamente con el fragmento que leyó Caro, me quedé un tanto pensativa y un tanto como con una angustia interna precisamente porque no estoy acostumbrada a este tipo de cosas salvajes, tenerlas tan enfrente de mí y me sorprende. ¿José iba a decir algo? Sí, de pronto como pues tendría relación también con esta escena. En general con el cuento hay algo que me parece como bien particular y que lo acerca a nosotros. Realmente no es como una reconstrucción histórica, ¿no? Eso no parece ser el propósito de Wells Tower, como a veces como los cuentos de Enrique Serrano, como La huella de España. Esos son cuentos que reconstruyen históricamente y tienen ese tono. Aquí uno ve que estos personajes también tienen como unos problemas que se tratan en otros lados, son cercanos, como el tema del cuento es otro, ¿no? El tema del cuento es más como ese amigo y es la historia del amigo, es más como del amigo que está solo y esa soledad. Pero si ustedes ven algo que me pareció curioso, es que estos vikingos fácilmente podrían ser como un ejército, uno de esos ejércitos que van a Irán o Afganistán o otro lado, que van como o esos ejércitos también aquí en Colombia, como que hacían el corte de franela, como cosas así. Pero él lo pone, y ese no es como el fin, no es el propósito, no es un texto de denuncia en especial, sino como... Y ahorita quería leer como lo que continúa lo que tú leíste, que eso también es muy chévere y dice muchas cosas. Pero si ustedes ven el principio, es como ellos dicen, uy, nos está llegando una peste. Eso debe ser que estos nos están mandando algo. No sé, hay una amenaza. O sea, siempre hay Y es un rumor, y es un rumor, sí, es un rumor y hay una amenaza. Entonces, bueno, vamos y pues como vamos a hacer la guerra, y hacen como todo eso, pero casi que sin propósito. Pero como es un mundo en el que se sienten inseguros. Sí, pareciera como un mundo en que no hay esas seguridades. Ahorita, entonces, si quieres, dime. Sí, sí, yo pensaba de hecho que más que sin propósito, para mí esta historia, o sea, además de la escena esta que es terrible y demás, pero que a mí me parece graciosa por el contexto en el que se presenta, es
finalmente esto se trata de una historia de unos hombres que se sienten como atrapados en un mundo, ¿no? Son unos... Y ahí pensaba un poco como, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero también hay como una historia genética de la humanidad que a mí como hombre, por ejemplo, me dice, hay que volver a hacer cosas con las manos, la fuerza es importante, eso tiene que explotar, como que la fuerza representada, no sé si en la guerra o en el sexo o en alguna otra condición, es una válvula de escape a muchas cosas. Y en ese contexto yo decía como, pues estos son unos vikingos que finalmente se enamoran, ¿sí? Porque finalmente esto puede pensarse como una historia de amor, pero que en medio de su barbarie, pues ni siquiera son conscientes de esa barbarie porque no es lo que importa. Es decir, si eso se presentara en una escuela, en un hospital o algo así, uno diría, esto es terrible, pero cuando yo lo estaba leyendo era como, sí, son vikingos, pues esos son los vikingos, si no, no tendría sentido, si no mataran, no tendría sentido. Y ahí es cuando eso me parece gracioso. Pero finalmente lo que digo es, el propósito de ellos no era ir a matar y acabar con la gente y ya, sino era como un encuentro con ese lado salvaje que necesitaban sacar porque estaban encerrados en sus casas, en su soledad. Algunos tenían familia, otros no, pero también los que tenían familia como que no era suficiente. Hay que salir un poco al mundo a explorar y a salir de ese encierro de alguna forma. Caro Contreras. Sí, a mí lo que me parece un poco es que es un contraste bien, pues como bien distante, es decir, porque claro, uno piensa en vikingos y uno se imagina que tiene que es gente que se la pasa matándose unos con otros, pero además este señor hace como unas descripciones chiquiticas en el libro que me parecen como completamente diferentes, o sea, como muy alejadas de eso, ¿sí? O sea, va a leer algo chiquitico aquí que dice como, lo que quería era volver a disfrutar de la compañía que brinda un barco, o sea, solo esa frase dice un montón de cosas como súper distantes de ese imaginario que uno tiene de que son los vikingos. Y además yo siento que el personaje principal del cuento está todo el tiempo como en esa cosa de yo quiero volver a donde está mi hogar, a donde está mi esposa, quiero tener hijos con ella, quiero hacer una familia, pero además estoy aquí de este lado peleando, viendo cómo matan a alguien, o sea, y en esas descripciones y de esa forma tan fea, o sea, como que todo el tiempo yo sentía al personaje todo el tiempo como en esa dualidad como en ese conflicto complejo de soy un vikingo y mato gente y me dedico a esto, pero además también quiero una vida tranquila y entonces o sea, como que todo el tiempo está ahí jugando entre una cosa y la otra. Claro, porque si finalmente vemos este personaje que digamos que se plantea como el protagonista y su compañero son muy distintos. Él, el que tiene el hogar, pues él va al saqueo y demás, pero él no participa. Le preguntan en algún momento cuánto se ha bajado o algo así. Es como, porque además el lenguaje es bien chabacán, por decirlo de alguna forma. Y él dice como, no, pues creo que yo no vine a eso, pero quería estar en este espacio. Finalmente es como, no sé, es como este club. Podría pensarse, ¿no? Como en algún momento ahí hay que buscar un espacio para reunirse y para compartir algunas cosas que de pronto en la cotidianidad no es tan sencillo. Entonces, finalmente es una excusa, o sea, una excusa un poco cruel. Salir a matar gente para no sentirme solo, tal vez. No sé. Carol. Pues me pareció una perspectiva muy interesante, digamos, de lectura contemporánea en lugares como los que nos movemos, pero yo creo que sí hay una profundidad mayor que se relaciona también con la historia de la literatura, y es la idea de la barbaridad. Entonces estoy pensando en lo recurrente que puede resultar este tema y se me vienen a la cabeza 3 historias. Un libro que se llama Esperando a los bárbaros, de Coetzee, precisamente, uno de los noveles al que nunca llegamos en nuestra primera parte de tertulia, pero al que debimos haber llegado, en el que una espera y una figura, digamos, imaginaria, justifica la violencia y la violencia extrema. Otro libro de un italiano que se llama El desierto de los tártaros, Dino Buzzati, que explora ese mismo tema. Entonces, como un castillo alejadísimo y hay como un recorrido enorme y la emergencia de esta figura del tártaro, que de alguna manera también es como un personaje al que hay que temer
y y a partir del cual, digamos, se justifica la violencia. Y pues el mismo Kafka tiene también una historia similar. Entonces yo creo que lo interesante de este cuento puede estar en esa doble vía, en reconocer una lectura que es súper contemporánea a la luz de las soledades que estamos viviendo y pues conectado con esa reflexión que hacía Juliana ahorita en el contexto histórico, pero que definitivamente nosotros no estamos, digamos, atravesando una humanidad que es particular, sino que precisamente habla pues de lo históricos que somos en el mundo. Bien, ¿José o Carol? A ver, decídanse quién quiere hablar. José, vamos con José. Listo, pues otra cosita ahí de este cuento, y es cuando pues ese como aferrarse como a lo poco que uno tiene, o como que es un poco desolador también la sensación que da el cuento, y en varios cuentos va a estar esa como esa sensación de nudo en la garganta, como pucha, esto está duro, pucha, hay algo extraño, pero hay algo doloroso ahí adentro. Pero del amigo que después, cuando consigue como conseguir a esta chica, ya como que se vuelve como amargado, como que cuidando ese tesoro, así como me parecía como una metáfora chévere de eso a lo que uno se aferra, ¿no? Como esas cosas, y esto es mío, y aquí está mi mundo, y es esa seguridad como también de lo que buscan a veces ese discurso de Trump o de las naciones. Mira, esto, tengan su cosa, esto no, su casa, su carro, no se lo dejen quitar, van a venir a quitárselo. Ahí está como la seguridad, como que uno, quiero mi casa y no quiero que le pase nada, y que ya nada entre. Que es interesante ver cómo ese hombre, la transformación y cómo él lo muestra, ¿no? Pues igual son dos personajes, de pronto el otro se ve como mayor, ¿no? También esa edad como de que, esa idea de que no me quiten lo mío, y ese sufrimiento de vivir así es extraño. Sí, yo creo que es una angustia por eso. Cindy, ¿vas a decir algo? Sí, bueno, creo que José menciona algo que también quiero referenciar, y es el tema del apego. Y pues precisamente este chico, Nut, bueno, no sé cómo se pronuncia, que tiene una esposa, y en algún momento esta esposa muere, o sea, afronta un tiempo de soledad, y luego por una circunstancia se vuelve como a encantar de una chica, y no se sabe si la forza o no, pero termina siendo esta persona su acompañante. La manera en que él se aferra, tú lo acabas de decir, es un primer momento de apego que menciona Wells Sowers, pero es importante también tener en cuenta que nuestro narrador y nuestro protagonista del cuento, que es Harald, él también menciona en el principio del cuento un tipo de apego, y es más relacionado con la pasión, porque él con su esposa Pila narra unas escenas muy bonitas de sexo desenfrenado, de, no sé, disfrute total de la compañía de su ser ideal, que en ese momento precisamente era uno de los factores decisivos que le impedían a él tomar la decisión inmediata de irse en el barco a todas estas travesías, y que con el paso del tiempo y de la historia, del devenir de los hijos también, hace que una historia apasionada se convierta luego en algo un tanto más tedioso, que es ya la relación en sí de los años y los hijos, y esa rutina que creo que todos, esta parte la relacioné mucho con, no sé, como llegar a los 30. No, pues qué pena, ¿no? Perdón. ¿Y también? No, perdón, es como la sensación. Ay, perdón. Mal, estamos mal. No quería, o sea, no sé cómo arreglarlo. No importa. Llegar a cierta edad. Sí. Exacto, llegar a cierta edad donde te piensas la vida de una manera distinta, en donde antes vivías las cosas un poco de manera desenfrenada, alocada, tenías otras pasiones, otras intenciones que te motivaban a hacerlas y que las hacían más intensas. Ajá. Y que luego la intensidad de esos momentos se va un poco mitigando y las vives con más calma, pero también el sentido cambia completamente. De acuerdo.
¿Tenías algo que comentar sobre eso, Carol? Sí, retomando un poco lo que decía José y un poco lo que decía Cindy, es que